En su apogeo, Ocean Falls fue hogar de más de 4.000 personas, ya que era una ciudad construida alrededor de una empresa, con un hotel de 600 camas, una alberca techada de nivel olímpico y una planta de celulosa que alguna vez fue la más grande de Columbia Británica. En contraste, hoy en día, menos de 60 personas viven ahí todo el año, ya que edificios en ruinas ahora llenan el paisaje. Este lugar está realmente aislado, y siempre lo ha estado. No hay camino de acceso, y para llegar se necesita un hidroavión o un barco. Sin embargo, podría haber esperanza a pesar de estas enormes complicaciones. En 2017, alguien decidió llenar la planta abandonada con equipos para minar Bitcoin en lo que quizás sea la startup tecnológica más inusual de Canadá. Entonces, ¿por qué se construyó Ocean Falls? ¿Qué llevó a su caída? ¿Y realmente las criptomonedas pueden salvarlo? Mantente atento para descubrirlo mientras exploramos el auge, la caída y la posible resurrección de Ocean Falls, Canadá. Soy tu anfitrión Ryan Sokash y estás viendo It's History. La historia de decadencia urbana de hoy es especial. Es el caso perfecto para estudiar cómo el auge y la caída de sociedades enteras pueden estar estrechamente ligados a las tendencias tecnológicas. Comencemos con un hecho básico. La geografía de Ocean Falls es impresionante. Primero que nada, el lago Link está elevado sobre la ensenada, y el agua cae en un fiordo de marea rodeado de montañas por todos lados, lo que lo convierte en un lugar aislado, peligroso, pero especial. Incluso desde la época de los nativos, que alguna vez lo llamaron hogar, este era un lugar significativo, rico en salmón y rodeado de bosques primarios, en un lugar que la industria nunca había tocado. Si avanzamos rápidamente al siglo XX, todo eso cambiaría. Lo que primero llamó la atención de los topógrafos industriales en 1903 no fue el salmón, por supuesto, fue la cascada. De hecho, la cascada fue la razón por la que la compañía de pulpa y papel Bellacula envió un equipo allí para evaluar el potencial de la zona. Lo que encontraron fue esencialmente una fuente gratuita de energía en una época en la que la electricidad estaba transformando la manufactura. A pesar del aislamiento, la cascada podía aprovecharse con una represa. La represa podía hacer girar turbinas, y esas turbinas harían funcionar la planta. En otras palabras, veían el área como un recurso gratuito para aprovechar. Así, para 2006, la empresa ya había adquirido 250 acres y había comenzado la limpieza del terreno. En tan solo 3 años, ya estaban en funcionamiento un aserradero, un hospital y una escuela, y el asentamiento estaba tomando forma. Para 1912, la presa en el lago Link estaba terminada y la planta de celulosa comenzó a operar. En ese momento, la población era de aproximadamente 250 personas, y aunque el futuro parecía prometedor, la economía empeoró. Avanzando hasta 1913, la empresa fundadora había quedado bajo administración judicial. Aquí es donde Pacific Mills Limited, una subsidiaria de la compañía Crown Williamette, intervino y se comprometió con una visión más ambiciosa. No solo querían la fábrica, querían el pueblo. Lo que siguió fueron varias décadas de una importante inversión en la vida cívica en uno de los lugares más improbables de Norteamérica. La empresa construyó viviendas tanto para los trabajadores como para la gerencia, junto con tiendas, una estación de bomberos, una oficina de correos, una iglesia y una variedad de otras fantásticas instalaciones recreativas. Además, Ocean Falls también estaba construyendo comunidad con su propio periódico, ligas deportivas y un calendario social que habría sido respetable en cualquier ciudad canadiense de mediados de siglo. En cierto sentido, ese era precisamente el objetivo. La empresa entendía que, para mantener a los trabajadores en un lugar tan remoto, tenía que hacer que el lugar tuviera significado. La pieza central era el Martin Inn, nombrado en honor a un ejecutivo de los primeros tiempos. El hotel ofrecía 600 camas y durante un tiempo fue el segundo hotel más grande de Columbia Británica. Una inscripción sobre la chimenea en el salón honraba a Archie B. Martin como alguien cuyo carácter firme y comprensión empática de las personas creó la comunidad que impulsó Ocean Falls. Ahora, además de eso, también estaba la alberca.
La piscina techada en Ocean Falls es quizás el artefacto más impresionante de lo que alguna vez fue el pueblo. Y este hecho es realmente inusual. Una comunidad en la selva lluviosa de Columbia Británica realmente construyó un centro acuático de nivel competitivo. Sin embargo, la lógica en retrospectiva es bastante clara. En un lugar donde casi no había recreación al aire libre cuando no llovía y una fuerza laboral con tiempo libre, la alberca techada fue tanto una inversión en la moral como un acto de planeación pragmática. Aunque resultó ser algo aún más que eso, Ralph Hunton creció nadando en estos carriles, entrenado por el Club de Natación Amateur de Ocean Falls. Luego ganó una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 1968 en la Ciudad de México en los 400 metros estilo libre. Era conocido en el mundo deportivo como el Hombre de Hierro, un tributo tanto a su preferencia por las largas distancias como a la notable consistencia de una carrera competitiva que se extendió durante toda una década. Y también estaba Richard Pound, quien más tarde llegaría a dirigir la Agencia Mundial Antidopaje. Él también entrenaba en esa alberca, así que la gente solía bromear diciendo que debía haber algo en el agua de ahí. Quizás sí lo había, ya que en un sentido literal, ciertamente había mucha agua. Ocean Falls recibe aproximadamente 4.390 milímetros de lluvia al año, una cifra que la convierte en uno de los lugares permanentemente habitados más húmedos de todo Canadá. Por lo tanto, los residentes llegaron a ser conocidos ahí como la gente de la lluvia. A mediados de los años 60, la fábrica había pasado por más cambios de propietarios y ahora operaba bajo Crown Sellerback, una gran empresa norteamericana de papel. La comunidad había crecido a alrededor de 3.000 residentes en ese momento, y Ocean Falls era, en cualquier sentido práctico, una ciudad pequeña pero funcional. Pero no duraría para siempre. Para 1970, la población ya había disminuido a aproximadamente 1.500. La fábrica estaba envejeciendo y la economía de la producción de pulpa estaba cambiando. Además de eso, la automatización estaba reduciendo la necesidad de trabajadores. Y además de todo eso, fábricas modernas en otras partes de la provincia le estaban quitando negocio a Ocean Falls. A medida que los factores se acumulaban, quedó claro que el pueblo no era sostenible. La realidad golpeó duro. El costo de mantener una comunidad completa en un lugar tan remoto que requería enviar suministros, mantener la infraestructura y tener un hospital con personal siempre había sido significativo, pero ya no era posible con los pequeños márgenes que generaba la fábrica. Así que, con eso, Crown Sellerback concluyó que la planta ya no era viable. A principios de 1973, la empresa anunció formalmente que cerraría la fábrica y, en efecto, clausuraría el pueblo. Aunque no todos se dieron por vencidos, el cálculo político de la situación era difícil de ignorar. Miles de personas todavía necesitaban un lugar donde vivir y permitir que la comunidad simplemente colapsara de manera abrupta no era algo que Victoria quisiera tener en su historial. Así que el gobierno provincial intervino. Compraron el pueblo y la fábrica por un costo mínimo apenas unas semanas antes del cierre planeado. A partir de ese momento, mantuvieron la operación funcionando bajo propiedad provincial, lo cual no era una solución, era solo un retraso. Cuando la fábrica finalmente cerró en 1980, el declive se aceleró rápidamente. Los trabajadores y sus familias, que se habían quedado durante la incertidumbre, ya no tenían razón para quedarse. Las casas se vaciaron rápidamente. Muchas quedaron abandonadas. El hotel cerró sus puertas. La alberca fue vaciada. Para 1990 apenas quedaban 70 personas. Hoy en día, Ocean Falls no es exactamente un pueblo fantasma porque todavía vive gente ahí, pero tampoco es realmente un pueblo funcional. La población permanente está entre 35 y 60 residentes durante el invierno, aumentando quizá a 150 en el verano cuando los trabajadores temporales y visitantes llegan en barco o hidroavión. Gran parte del viejo pueblo ya ha sido demolido y lo que queda está en diferentes estados de deterioro. Aunque hay una característica que sigue funcionando, la presa todavía opera. Y aquí es donde la historia toma un giro interesante. La planta hidroeléctrica, construida en 1912 en el Link Lake, genera aproximadamente 13 megavatios de electricidad.
Suministra energía a Ocean Falls y a las comunidades cercanas de Bella y Shearwater, con mucha energía de sobra. Incluso en invierno, el consumo combinado de las tres comunidades representa menos de un tercio de la producción de la represa, y es aquí donde la historia se repite. Así como las fábricas de papel que fundaron el pueblo vinieron por la energía, Kevin Day con Bitcoin llegaría 100 años después, en 2015, con una agenda similar. Day era un empresario radicado en Vancouver que había estado observando con interés el crecimiento inicial de las criptomonedas. Lo que él reconoció y lo que otros en la industria comenzaban a ver al mismo tiempo era que la minería de Bitcoin tenía un problema energético. El proceso por el cual se generan las monedas consume una cantidad extraordinaria de energía y la rentabilidad de cualquier operación depende en gran medida del costo de la electricidad. Y Ocean Falls, ahora casi vacía, tenía energía barata y sin otros interesados. En ese contexto, Day se acercó a Brent Case, el gerente de operaciones de la empresa responsable de la presa, y comenzó a trabajar en un acuerdo tarifario de electricidad que haría que la minería fuera económicamente viable. Durante los siguientes 2 años, él desarrolló el concepto hasta convertirlo en una empresa. En 2017, Ocean Falls Blockchain se fundó formalmente. Sin embargo, llevar el equipo a la ciudad requirió algo de creatividad. Cientos de unidades Bitcoin S9, el hardware estándar de la industria, en ese momento fueron enviadas por barco. Docenas de contratistas también tuvieron que llegar y convertir secciones de la antigua fábrica de papel en una instalación funcional de minería de criptomonedas. La idea fue una idea genial en la que todos salían ganando, aunque requirió mucha creatividad. La energía provenía de una fuente renovable y ahora el pueblo tenía potencial. Y aunque hubo algunos desafíos en el camino, para 2022 Ocean Falls Blockchain había ampliado considerablemente su oferta. Junto con su propia actividad de minería, la empresa comenzó a ofrecer servicios de minería alojada, permitiendo a clientes externos operar hardware en la instalación, así como contratos de minería en la nube, y un modelo de propiedad fraccionada que permite a los inversionistas más pequeños participar sin tener que enviar físicamente el equipo a una selva remota. Finalmente, en 2022, la empresa anunció una función que permitiría a los clientes ver y administrar su hardware físico a través de una interfaz virtual, lo cual es quizás un final un poco irónico para nuestra historia. La infraestructura de una fábrica de papel abandonada se estaba convirtiendo, poco a poco, en un centro de datos de acceso remoto. Así que esa es la historia de Ocean Falls. De verdad espero que les haya gustado el episodio. Denle al botón de suscribirse para que no se pierdan lo que haré después. Y si no, como siempre, aquí se despide Ryan Sokash.